Bienvenidos a nuestro episodio número 101 de nuestra nueva temporada 5 del podcast David Ortega B, y vamos a hablar hoy de un tema muy importante que son las 6 estrategias para sanar un trauma emocional. De todo eso vamos a hablar el día de hoy, cómo es que nos podemos acercar a este tipo de eventos que por lo regular son en la infancia y se quedan marcados en nuestra, en nuestra mente, se quedan marcados en todo lo que estamos viviendo y muchas veces tienen consecuencias tanto fisiológicas, tanto en nuestro cuerpo tenemos síntomas como obviamente con las relaciones que estamos experimentando y por supuesto también con el tipo de, pues, ya sea de autosabotaje, ya sea de tener problemas para superar esa falta de confianza y muchos otros eventos que también se van a estar dando en tu vida que no van a permitir que tengas una vida tan normal como podría ser o tan exitosa como podría ser, y muchas veces las personas pues número uno, hay muchos mitos alrededor de todos estos traumas emocionales. Número dos, obviamente hay muchas personas que son silenciadas y no son capaces de poder expresar lo que les pasó, sobre todo cuando son casos de abuso. Y número tres es el tema también de qué van a decir o qué van a pensar de mí, o sea, toda la parte externa de la familia que rodea a esa persona o amistades, etcétera, o en un trabajo. Todo eso envuelve esta problemática que es muy compleja, pero pues con este tema que vamos a ver hoy, creo que vamos a elucidar, a resolver varias cosas que pueden ser muy importantes para pues toda la gente que ha sobrevivido estos episodios de trauma. La necesidad de que todas estas personas que han sobrevivido los traumas vuelvan a construir, a contar esa historia, es para que se recuperen de las secuencias psicológicas que son postraumáticas y que es un principio que es común para la mayoría de los modelos de intervención psicológica en el trauma. Por ejemplo, cuando se hace el contar, el relatar todas estas experiencias, los modelos que son cognitivos conductuales, perdón, y psicodinámicos de intervención de estos traumas ubican esa reconstrucción de piezas narrativas de la experiencia del trauma como una tarea que es importantísima, que es central en el proceso de recuperación. Sin embargo, todos estos modelos no siempre son explícitos, no te dan como esas herramientas para saber qué tienes que hacer, sobre qué procesos terapéuticos exactos a través de los cuales estos relatos de la narrativa de ese trauma se experimenta y pueden ayudar a la curación postraumática. Y también el marco que explica que y que se ha ofrecido difiere sustancialmente de todos estos modelos. ¿Qué es esto? Que el marco de explicación que se ofrece es distinto a los modelos que se han investigado, pues que no son claros con respecto a la parte de cuáles son como los pasos, cuáles son las herramientas que cada una de estas personas puede ir desarrollando para mejor explicar esta historia y para no eh, pues quedarse con detalles importantes y que se pueda dar este modelo de sanación o de recuperación. Como resultado de todo este complejo sistema de expresar lo que ha pasado, los consejeros, las personas de terapia, los psicólogos, etcétera, de trauma, a menudo pueden pedir a las personas que den relatos detallados de esa experiencia como parte de un estándar en el proceso de intervención, sin tener una justificación terapéutica clara y teóricamente sólida en mente de por qué lo están haciendo, que esto es lo más importante. No se trata nada más de relatar, narrar,
y pues que revivas muchos de esos episodios y que a lo mejor también te produzca un daño, esa vivencia que estás teniendo, aunque sea mental. En ausencia de todos estos marcos teóricos que tengan más claridad y que tengan coherencia para guiar a una reconstrucción del trauma, se debe de volver a contar la historia de ese trauma y se puede crear un riesgo de retraumatización de la persona. Por eso es importante identificar qué procesos y qué específicamente relatos de esa narrativa del trauma pueden facilitar la recuperación, y las estrategias de estos consejeros, de estos psicólogos de trauma, se deben usar para facilitar esos procesos, no para hacer más complejo toda la vivencia del trauma, o peor aún, que las personas se queden pues como estancadas, como entre comillas atoradas en alguna parte de esta historia, y eso va a ayudar a que los profesionales de la salud mental que trabajan con estos sobrevivientes del trauma puedan tomar decisiones sobre cuándo y cómo usar estas narrativas de trauma en un proceso de intervención, particularmente cuando los recursos financieros limitados de un cliente exigen intervenciones que sean más rápidas y a corto plazo. Eso no quiere decir que en 2, 3 sesiones a lo mejor se va a resolver, pero sí que sea mucho más corta el tratamiento. Una revisión de toda la literatura que se ha obtenido ha identificado 6 procesos que son distintos entre sí y que están interconectados, que recuperan estos eventos postraumáticos con la narración de ciertos extractos del trauma. ¿Cuál es el primero? Se llama catarsis emocional en psicoterapia. La catarsis emocional implica expresar emociones fuertes mientras se revive mentalmente una experiencia traumática. Y este fue introducido por Sigmund Freud y por Joseph Breuer con un método para reducir estos síntomas neuróticos. Y el proceso tiene como objetivo facilitar, ayudar la liberación emocional y la reducción de los síntomas a través de volver a contar y revivir este trauma. Algunos de estos autores argumentan que esta catarsis es esencial para la recuperación del trauma. Sin embargo, Freud más tarde cuestionó la efectividad, y la investigación sugiere que la expresión emocional catártica puede carecer de valor clínico sin un procesamiento cognitivo. O sea, no es nada más relatar lo que te está pasando, hacer una catarsis o expresar las emociones, sino también es si estás entendiendo lo que pasó, si estás pudiendo desprenderte de una parte de estas emociones y verte como un externo, como una persona a la que le pasó el evento, para no quedarte atorado en ciertas emociones. Entonces, ¿cuál es la segunda técnica que se ha ocupado, o proceso de la narrativa, o módulo de la narrativa? Es una creación de la representación lingüística en la recuperación del trauma. O sea, vas a hacer una narración que es más coherente, que va a ir extrayendo datos de estos eventos y que va a crear una historia que se escucha más verdadera para ti, obviamente, lo más apegada a la realidad, y que te va a ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista. Ahora, la patología postraumática está vinculada a una interrupción en la conversión de experiencias sensoriales en la memoria verbal o lingüística. ¿Qué significa todo esto? Que tú conviertes toda esta experiencia patológica que tuviste de un trauma en algo sensorial, algo que sentiste, algo que realmente pudiste experimentar con cualquiera de los sentidos, y creó una narración verbal o un lenguaje distinto. De hecho, hay personas que después de estos eventos de trauma no hablan por algún tiempo, y es algo que ellos
como mecanismo de defensa desarrollan o a veces tienen problemas también en el lenguaje. Los recuerdos traumáticos a menudo carecen de ese componente verbal y se recuperan como fragmentos sensoriales, o sea, lo que sentiste. Nos vamos a ir más entonces hacia lo que sentiste en esos momentos, porque muchas veces todavía no construyes esa narrativa verbal. ¿Por qué? Pues porque quieres olvidar el evento, porque no quieres revivir las cosas, porque no quieres sentir muchas de esas emociones fuertes. Y eso es lo que hace que pues se cree como un tapón, una parte de pues como estancar estas emociones, pero ese estancamiento de las emociones al final crea los síntomas físicos. Desarrollar esta narrativa coherente de un trauma verbal es crucial para que la gente se recupere. El concepto de memoria traumática fue dado por algunos autores y hace énfasis, se recalca mucho la disociación y la naturaleza fragmentada. ¿Qué pasa aquí? Que es como si tu yo se dividiera en diferentes individuos y es una parte de estos individuos que quedan en el olvido, siguen experimentando las consecuencias. La teoría del esquema de Piaget, que es otro investigador, otro psicólogo, sugiere que estas experiencias de trauma desafían una asimilación y dónde acomodarlas. Las personas no saben dónde meter esta experiencia de tan fuerte que fue. La neurobiología ahora revela que hay una excitación emocional que puede interferir con un funcionamiento del hipocampo, o sea, hay un bloqueo en tu memoria y hay una disminución de la actividad en áreas cerebrales del procesamiento del lenguaje durante esta recuperación de una memoria traumática. Por eso algunas veces se recurre a la hipnosis. Las bases neurobiológicas para el fracaso de estos recuerdos traumáticos para ser organizados lingüísticamente es lo que permite que se utilicen otras técnicas para reconstruir toda esta historia. Hay que desarrollar una narrativa de ese trauma coherente que ayude a organizar estos recuerdos de lo que sentiste ahora con un lenguaje, con una historia, con un cuento, entre comillas cuento, porque obviamente es tu realidad y es lo que viviste. La integración de esta narrativa, integrar todos estos pedacitos y la organización de este trauma reduce los recuerdos intrusivos e involuntarios que te pueden llevar a un estrés postraumático. A estos, pues muchas personas tienen o pesadillas o se autosabotean o tienen problemas con sus relaciones personales y sobre todo relaciones íntimas, y eso es lo que está estancado. Y muchos de esas partes que todavía tu cerebro no sabe cómo armar porque se bloqueó la memoria por el evento traumático, es lo que causa este estrés postraumático. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra técnica que se ocupa? Habituar la ansiedad a través de una exposición. Esto es muy delicado porque se tiene que ir haciendo poco a poco y viendo cómo va avanzando el paciente, avanzando la persona con enfrentarse a eventos donde va a experimentar cierto tipo de ansiedad. Volver a contar todas estas narrativas del trauma en un entorno seguro puede ayudar a todos estos sobrevivientes del trauma a habituarse a esta ansiedad asociada con recuerdos traumáticos. La habituación o el estarte acostumbrando implica exponer a la persona, al sobreviviente, repetidamente a un estímulo donde tuvo miedo hasta que esta ansiedad disminuye. O sea, es poco a poco. Por ejemplo, si le tienes miedo a las alturas, esto es en otro caso, no es en un trauma. Si le tienes miedo a las alturas, es ir escalando la exposición a ciertas alturas hasta que vayas
controlando ese miedo, controlando esa ansiedad. La terapia de exposición en estos tratamientos de trauma utiliza técnicas como la exposición con tu imaginación o la exposición en vivo. La exposición prolongada implica volver a contar continuamente esta historia del trauma para reducir los efectos de un estrés postraumático. Y el objetivo es romper con una asociación que está condicionada entre tu memoria del trauma y el peligro de que vuelva a pasar, o pues de todo lo que podría pasar si dices las cosas. La terapia de exposición no desensibiliza a la persona a todas las situaciones peligrosas. Simplemente se está tratando específicamente este punto y lo que va a hacer es que va a ayudar a que la persona libere ese, pues, burdamente, por llamarle un tapón emocional, y llamarlo más técnico, es esta liberación y esta construcción de la historia, donde tus emociones pueden fluir y donde tus síntomas van a empezar a mejorar. Ahora, ¿cuál es la siguiente técnica? Acuérdense que son 6 técnicas. Testimonio empático de la injusticia. Compartir experiencias traumáticas con un testigo empático contribuye a sanarte. El trauma interrumpe la conexión entre uno mismo y los demás que están empatizando, y un testigo empático ayuda a restablecer este vínculo. La presencia de este testigo empático reconstruye la confianza en que las personas en realidad son buenas. Obviamente, cuando hay un trauma y hay una persona que causó este trauma, en ese momento no se ve como una persona buena, pero te reconstruye cuando eres más empático en lo que esa persona también estaba sufriendo y por qué realizó ciertas acciones de los demás. Entonces eso valida las experiencias del sobreviviente, y una comunidad de oyentes confiables es vital para esta cura, para esta sanación narrativa del trauma. Las personas que están escuchando deben suspender la incredulidad y evitar la culpa y proporcionar un reconocimiento empático. Sea una, sean dos, sean 10 personas, y esto puede pasar en un grupo de ayuda, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, como por ejemplo otros grupos para tratar ciertas enfermedades. Bueno, no son enfermedades como tal mentales, pero sí donde necesites este apoyo de un grupo y donde puedas decir las cosas en un lugar seguro. Ahora, esta es otra técnica, desarrollo de un relato explicativo. Tanto los modelos de terapia psicodinámica como la cognitiva enfatizan la importancia de desarrollar una narrativa explicativa significativa para todos los sobrevivientes de un trauma. El trauma interrumpe las creencias fundamentales sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo, lo que lleva a la necesidad de explicaciones más, pues a veces, que no tienen que ver con una realidad. Y por eso las personas crean historias de lo que pasó, pero también es una forma de no lidiar con este trauma real. La coherencia narrativa implica establecer estos vínculos de causa entre los eventos, y es crucial para comprender lo que pasó en el trauma. Los sobrevivientes de todos estos traumas a menudo se preguntan: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué atraigo a este tipo de personas que abusan de mí? Desarrollar un relato explicativo implica desafiar las creencias desadaptativas, incorporar una explicación alternativa, fíjate, esto es importantísimo, y explorar procesos inconscientes. Si escuchaste bien, hay creencias que te hacen desadaptarte de lo que está pasando en tu mundo, o sea, no embonar, no sentir que no perteneces, sentir esa soledad, sentir que no te entienden las personas. Esa es una creencia desadaptativa. Incorporar explicaciones alternativas cuando creas otra historia completamente distinta o un
alter ego, otra personalidad que vivió este tipo de cosas cuando en realidad fuiste tú, y explorar procesos inconscientes de cómo, por ejemplo, te autosaboteas. La terapia cognitivo-conductual tiene como objetivo identificar esas creencias desadaptativas y reemplazarlas por otras más realistas y adaptativas que te ayuden a sentir que realmente no es que no puedas pertenecer a ciertos grupos de la sociedad o de relaciones o no puedas tener estas relaciones interpersonales, sino más bien te ayuda a ver cómo tú fuiste el que construyó estas creencias y no se adapta a los demás. En un marco psicodinámico se exploran procesos inconscientes para llenar estos vacíos narrativos entre los eventos. La creación de significado, es muy importante tener un significado de por qué pasaron las cosas, a menudo implica comprender el estado intencional del perpetrador, de la persona que dañó. Entonces, esto es lo importante, crear significado comprendiendo la intención de esta persona y lo que esa persona también seguramente estaba sufriendo cuando hizo el abuso, cuando pues dañó a otra persona. Desarrollar un relato de explicación o explicativo cognitivamente significa ayudar a los sobrevivientes de trauma a dar sentido a todas estas experiencias y recuperar un sentido de prevención o de previsibilidad, donde también las personas puedan ver ahora cuando una persona puede llegar a cometer algo parecido. Y eso no quiere decir que estés predispuesto. Eso quiere decir simplemente identificar qué personas sí te pueden lastimar, sí te pueden dañar y por qué tú sigues queriendo estar a veces cerca de esas personas. Identificación, esta es otra técnica, identificación del propósito o valor en la adversidad. Y esta es bien importante y muy valiosa porque muchas personas a través de estos traumas crean este valor que vivieron en estas adversidades para realmente despegar en sus vidas y crear algo que nunca se imaginaron que podían crear o ser tan exitosas como podrían pues llegar a ser, ¿no? Los sobrevivientes de estos traumas pueden encontrar significado y propósito en sus experiencias traumáticas. La logoterapia de Viktor Frankl, que es el autor del Hombre en busca de sentido, destacó la búsqueda de valor en el sufrimiento. Siempre hay un valor en lo que te pasa en tu vida, siempre. Y normalmente, cuando más nos duele algo, más valor podemos extraer de este tipo de cosas. Eso no quiere decir que te sometas a dolor, ni que te vuelvas una víctima. No quiere decir eso. Quiere decir que, sobre todo de circunstancias trágicas o traumáticas, podemos sacar mucho valor de lo que pasó. La psicología constructivista y la terapia narrativa enfatizan esta transformación positiva después de un trauma. Como lo dice en los términos, es una construcción lo que estamos haciendo y es una terapia para ayudarte a crear un lenguaje y expresar lo que te pasó. El trauma severo puede conducir a una reevaluación de todos estos aspectos de la vida y el reconocimiento de las habilidades de sobrevivir. ¿Cómo es que muchas personas sobreviven a estos eventos y siguen con sus vidas y no reconocen cómo fueron capaces de seguir con sus vidas y a veces, bueno, no a veces, muchas veces, o por lo general, no podemos decir siempre, pero casi todas las veces se callan muchas cosas. No dicen las cosas por las mil y un razones que hablamos al principio. Y la mayor es qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, qué es lo que todo el entorno va, cómo me van a rechazar, cómo me van a etiquetar, etcétera. Todas estas preguntas están constantemente dando vueltas, entonces lo más fácil es, pues,
desconectarte, por así decirlo, y bloquear esa memoria del trauma. Entonces, el trauma puede ser un punto de inflexión en la narrativa de la persona, permitiendo una dirección más decidida en lo que va a ser. Los cambios positivos en una autopercepción, las relaciones, la filosofía de vida se documentan y se han visto durante muchos años, muchos estudios, muchas personas después de un trauma. Otra vez, cambios positivos en la autopercepción, o sea, tú te percibes mucho mejor, más fuerte, con más confianza, con más capacidad, con más habilidades, después de sacar estos cambios positivos después de un trauma. Tus relaciones mejoran y la filosofía de tu vida mejora. Tienes, ahora sí, una vitalidad, unas ganas de vivir distintas. La exploración del valor y el propósito del trauma deben seguir un manejo de síntomas y la construcción de esta narrativa. O sea, hay que ver qué es lo que pasó a veces físicamente y en cada uno de los síntomas que has tenido y construir esta narración de lo que pasó. La exploración puede proporcionar un enfoque que está orientado a un futuro, que tiene una continuidad, que te va a empoderar, que te va a hacer sentir fuerte, que te va a hacer sentir capaz y que te va a dar mucha esperanza en lo que viene en tu vida y en todo lo que va a ir pasando, porque automáticamente cuando tú te atreves a sanar un trauma de este estilo, pues déjame te digo que tu vida va a cambiar. Literal, va a ser otra vida la que tengas después de haber sacado toda esta, pues otra vez burdamente se le puede llamar basura emocional. Todo eso que tenías atorado, toda esa historia que habías negado, que te había dado miedo decir las cosas, la verdad, cuando lo enfrentas, se abre toda tu luz, se abre todas tus capacidades y eres una persona con mucha confianza que realmente empieza a transformar su vida. Ahora vamos a ver dos imágenes donde te voy a enseñar qué pasa de manera más gráfica con este tipo de narrativas y cómo es que se pueden, pues, construir de manera más fácil y de una manera que realmente te ayude a crecer y que te dé una historia mucho, mucho más, pues, empoderada, ¿no? Fíjate cómo empieza esta pirámide. Hay una construcción social que es muy poderosa y que tiene figuras sociales que crean estándares de juicio sobre el cuerpo, sobre los éxitos, sobre tus títulos, sobre tu personalidad. Esto es no nada más para las personas que tienen un trauma, sino esto es para muchísimas personas. Aplica. Esta construcción es todo lo que no te deja hacer lo que tú quieres, porque alguien te va a juzgar, por lo que piensan los demás, por lo que la sociedad dice que debes hacer. Todas estas tontas reglas y etiquetas, muchas son tontas, de por qué debes seguir tu vida en un cierto camino, hacen que crees estas etiquetas sociales. Ahora, se enfocan en defenderte de entender lo que está pasando, de historias donde realmente a veces no tienen sentido esas historias y crean culpables muchas veces, crean otros escenarios donde pues normalmente se justifican ciertos problemas para no atacar esta raíz de un trauma y otras personas hacen este tipo de actitudes o construyen estas historias para defenderse, para no enfrentar su propia responsabilidad. Por ejemplo, los perpetradores crean estas historias donde también defienden lo que hicieron, pero realmente es para justificar
una irresponsabilidad que en algún momento también permitieron. ¿Qué más? Pues creencias que van muy adentro de ti. Esto de core belief significa una creencia muy arraigada acerca de una parte histórica de tu memoria y en especial una parte de la construcción de la historia. La verdad no está todavía descubierta y se está creando una verdad alternativa, una historia alternativa. Pero eso no es lo que te va a ayudar a sanar toda esta parte emocional. Eso nada más crea una personalidad ficticia, una personalidad que te sirve para lidiar con tu vida o con lo que crees que es tu vida, porque realmente todavía no tienes ni idea de lo mucho que puede cambiar tu vida cuando destapas todas estas emociones y trabajas con esta parte del abuso o de los traumas emocionales. Ahora, el constructivismo social tiene una expresión perfecta. Aquí ya nos vamos moviendo en este tipo de técnicas. Aquí las personas que llegan a este nivel de esta pirámide van creando una historia mucho más concisa, coherente, real, basada en una verdad, y llegan a ese punto central donde, pues literal, pueden desanudar todo lo que tenían adentro. Y una narrativa de la terapia que tiene fuerza está basada en una terapia, está basada en un trabajo de estas 6 técnicas que ahora, hace ratito describí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los principios de la narrativa o de la terapia de la narrativa? Pues es interpretación de las experiencias que se hace a través del lenguaje. Acuérdate que es construir el lenguaje. Todavía no sabes cómo expresar las cosas y muchas veces, como se ve aquí en esta imagen, esto es lo que pasa con un niño cuando ve a sus padres también discutir y sobre todo cuando es más pequeño y no puedes explicar muchas cosas. Ellos se quedan con esta imagen que estás viendo aquí, pero realmente todavía no saben cómo interpretarlo, no saben qué está pasando y eso es lo que produce los traumas, el no saber construir las cosas y pues entender lo que está pasando. Por eso sí es importante, aunque a su edad no lo entiendan por completo, explicar por qué hubo una discusión, explicar por qué hay ciertos roces cuando los hay y cuando no se pueden ocultar. Entonces, los individuos tienen una realidad diferente de la misma experiencia. Por ejemplo, si aquí hubiera otro niño, que puede pasar cuando hay muchas familias donde obviamente hay hermanos, los hermanos no viven de la misma forma una discusión de los padres. Cada uno va a interpretar las cosas como su cerebro lo vaya asimilando. Algunos niños de plano bloquean lo que pasó y no lo recuerdan, pero sí vivieron el trauma y sí experimentan toda esta parte. Ahora, ¿cuáles son las interacciones con otros y cómo impacta esa experiencia a la realidad? Pues el callarte, que a lo mejor todos los días discutes en tu casa, obviamente te va a impactar y la gente sí se da cuenta. Y esto se va a expresar o en tu trabajo o en otro tipo de relaciones que tengas o simplemente físicamente, como se ve la persona en la imagen de aquí de esta caricatura, pues está como encorvada. Y normalmente estas personas se pueden identificar también los traumas porque no te pueden ver a los ojos. Son personas que les cuesta trabajo el contacto visual. Inconscientemente lo bloquean porque muchas veces, como dicen, los ojos son la ventana de tu alma. Entonces, el que te ve alguien a los ojos, a estas personas les da como miedo a que sepan lo que está pasando en tu vida. Y
por eso evaden el contacto visual. No es que todas las personas que evaden tengan este tipo de eventos, pero muchas veces es lo que está pasando. Ahora, la narrativa puede ayudarnos a tener sentido de las experiencias, que es ese valor que encontramos, que es lo que decía Víctor Frankl, que es lo que vio en los campos de concentración con muchas personas. Todo esto es súper importante porque encontrar sentido a todo lo que pasó, saber por qué este perpetrador hizo lo que hizo, llegar en un futuro a perdonar a las personas, te abre un campo impresionante del sentido que tiene tu vida, de lo fuerte que puedes ser, de todo lo que eres capaz de ahora sí poder expresar y poder decir, y realmente tu personalidad cambia por completo, porque muchas personas se vuelven completamente diferentes, de ser a lo mejor introvertidas y ser así, pues como agachar la cabeza muchas veces o no poder tener este contacto visual, se pueden completamente volver, no a lo mejor 100% extrovertidas, pero mucho más confiadas en sí mismas, empoderadas y sobre todo tienen un sentido de lo que vale sus vidas y del futuro que pueden crear. Espero que con todas estas estrategias, con todos estos principios, con toda esta, pues, exploración de las técnicas que podemos usar para una narrativa, una terapia de narrativa, pues muchas personas que se han callado varias cosas, se atrevan a hablar, se atrevan a proteger también a los demás, porque acuérdate que siempre que hay un abuso, siempre que hay una experiencia de este tipo de trauma emocional, muy probablemente se pueda repetir en otra generación, con otra persona. Y si tú hablas y si tú dices las cosas, tú estás ayudando a que este campo de energía se abra para otras personas y se expresen también y lo digan. Y eso es lo que se necesita para crear una sociedad más sana, que te atrevas a trabajar con todas estas emociones, que te atrevas a trabajar con toda esta, pues, otra vez con esta basura emocional y con todo esto que te pasó y con todo esto que duele y encuentres un sentido distinto en tu vida. Espero te sirva muchísimo esta reflexión y estos principios y cualquier duda y cualquier pregunta y cualquier consulta, por supuesto, escribe, deja tus comentarios y comparte porque este tema es súper importante. Nos vemos en la próxima. Que tengas una excelente tarde o día. No sé a qué hora estés viendo este episodio. Y nos escuchamos en la siguiente. Bye.